Un montón de cosas pasaron hoy, se levantó Juntos por el Cambio, después parte volvió la coalición cívica, volvió la UCR, se filtraron chats, pero quería puntualizar con algo que sucedió recién, Dani, y después ya te lo paso al diputado Moró para que hables con él, que Sergio Rubén Romero, que es subdirector de Gestión Interna y Habilitación, estaba declarando recién, y el diputado Moró le preguntó puntualmente por una inundación que hubo en la Corte Suprema. Recordemos que Romero es subdirector de Gestión Interna y Habilitación. Una inundación que inhabilitó, dañó solamente la computadora de Silvio Robles, la mano derecha de Rosati. Quería que el diputado nos cuente sobre ese hecho y sobre la respuesta de Romero. Sí, efectivamente Romero tiene a su cargo lo que, para que el televidente entienda, lo que es todo referido a la infraestructura de la Corte, autos, vehículos, escritorios, etc. Y bueno, nosotros teníamos una información que él corroboró. El día 28 y 29 de enero, un fin de semana, estando a cargo de la feria Rosati y Rosencrantz simultáneamente, que ya es un dato curioso porque nunca están dos jueces de la Corte los mismos días a cargo de la feria, se produjo de repente una misteriosa inundación. Bajó de un piso agua que cayó exclusivamente en el despacho de Robles. Hay que decir que Robles es la mano derecha del presidente de la Corte, de Rosati, es uno de los que está cuestionado por estar traficando sentencia o negociando sentencia. Y el agua cayó de manera tal que, entre otras cosas, inhabilitó o inutilizó las computadoras de Robles. Todo esto días después que se conocieron los chats. Entonces nosotros le preguntamos si este hecho había ocurrido y lo corroboró, dijo sí, efectivamente ocurrió. Es más, nos dijo que ha quedado clausurado el despacho. Esto es muy llamativo, pero además corrobora que Robles, tal vez con la complicidad de Rosati y sin él tal vez, está ocultando pruebas. Está buscando tapar pruebas, porque por un lado no quiere entregar el celular, se niega a entregar su celular, y por el otro lado, unos días después de esa negativa, aparece una inundación repentinamente que le inutiliza las computadoras. Retiraron las computadoras, clausuraron el despacho. Despacho que está al lado del presidente de la Corte. Esto de una gravedad inusitada. Casi te diría, es una tomadura de pelo, y si no fuera por el presidente de la Corte, que tiene una entidad extraordinariamente importante en cualquier país del mundo, esto sería ya de por sí, por lo menos, la necesidad de que el propio presidente de la Corte lo separe a Robles de su cargo, cosa que no va a ocurrir porque, bueno, son carne y uña. Dani, te escucha el diputado Moró. Moró, buenas tardes, Daniela lo saluda. Quería preguntarle por el episodio de la oposición en el día de hoy, porque habían planteado como requisito, la oposición había planteado que si se debatía en comisión estaban de acuerdo, iban a debatir. Bueno, esto ahora también cambió, se retiraron en el día de hoy, después volvieron. ¿Nos puede contar un poquito? Mira, para entender por qué están actuando de esta manera hay que entender cómo empezó esto y cómo se desarrolló. Cuando se promovió el juicio político, vos recordarás, y los televidentes también, dijeron que nunca se iba a materializar porque no iban a estar los diputados de masa. Vos te acordás que se discutió varios días eso, los medios de comunicación, Clarín y Nación, instalaban esa duda, o que no iba a venir el diputado de tal provincia o tal otra, y que entonces no íbamos a tener los 16 miembros, qué sé yo. Bueno, eso no ocurrió. Después, cuando empezamos el juicio político y empezamos a avanzar, dijeron, no, va a ser un show, un circo, esto se va a caer solo, etc. Se avanzó con mucha seriedad, tanta seriedad que por primera vez, no digo en la historia porque ya había ocurrido alguna vez, pero por primera vez en muchísimos años, se han hecho presentes dos jueces federales, han venido a declarar. Se han hecho presentes en este mismo momento, podrás ver la pantalla atrás, se han hecho presentes funcionarios de jerarquía de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El juicio se está desarrollando con una gran responsabilidad. Y yo creo que la oposición está desorientada, porque por un lado Clarín y Manieto le estarán diciendo no, váyanse, traten de vaciar la comisión, pero por el otro lado también ellos han formado parte de este juicio político porque la coalición cívica pide el juicio político de uno de los miembros de la Corte. Claro. Y cómo se van a retirar habiendo pedido el juicio político. Entonces creo que están llenos de contradicciones y además a medida que avanza el juicio político, como está avanzando en este momento, y se conocen hechos como el que te acabo de relatar, que es de una gravedad inusitada, de que están ocultando información
deliberadamente el secretario privado, no sé qué carácter tiene exactamente este señor Robles, del presidente de la Corte, deben vacilar también acerca de esta cuestión, ¿no? Nosotros, Moró, ahora vamos a contar de los chats. Yo decía que Darío Villarruel ahora también le quiere hacer una pregunta, estuvo allí, le vamos a contar todo. Pero quiero preguntarle puntualmente por algo que también fue muy discutido y era el pedido de informes a la DAJUDECO, los cruces o entrecruzamientos de llamadas en los que entiendo, bueno, no se busca conocer el contenido de esas llamadas, que es lo que más se cuestiona, sino cuántas llamadas hubo, es decir, cuántos vínculos tenían estas personas entre sí con los jueces o secretarios de los jueces. Sí, a ver, todo indica que Juntos por el Cambio está multiplicando los esfuerzos por tapar a Robles y a D'Alessandro, más que los propios funcionarios de la Corte. Vienen los jueces, vienen los funcionarios de la Corte, se prestan a los interrogatorios que son muy respetuosos, que garantizan todos los derechos que los testigos tienen, que son propios de la Constitución Nacional, pero Juntos por el Cambio está desesperado por tapar a Robles y a D'Alessandro. Bueno, yo creo que esto es imposible. A medida que esto se vaya descorriendo el velo, va a ir quedando en claro la responsabilidad de la Corte en fallos arbitrarios, en fallos, te reitero, negociados, en fallos fraudulentos. Sí. Y bueno, creo que el juicio va a seguir un ritmo normal. Perdón, pero ¿hay un pedido realizado nada, para ese entrecruzamiento, Moró? ¿Hay un pedido realizado? No, todavía no se ha... no, esa es mi pregunta, no. Bien. Esa es una información que se... No, es una información falsa que publicaron algunos medios. Todavía no se ha formalizado. Y es altamente probable, que lo hagamos a través de un juez. Claro. Porque es razonable que así sea. Claro, sí. Nosotros no vamos a dar ningún pretexto, pero ningún pretexto para que este juicio político se caiga o lo judicialicen. Muchos quisieran llevárselo a Comodoro Pi. Nosotros pretexto para eso no le vamos a dar. Darío. ¿Cómo le va, Leopoldo? Bueno, yo estuve un ratito, después me fui y desde afuera lo seguí. A ver, hay un dato concreto. Hoy declaró un juez de la Nación, un juez federal. No pueden mentir porque es una declaración bajo juramento, testimonial, entiendo. Y negó conocimiento con Marcelo D'Alessandro. Y negó desconocimiento con Marcelo D'Alessandro y sin embargo después aparecieron unos chats donde lo conoce. Digo, esto es un escándalo que supera todo lo conocido. Y a esto le sumo que se planteó cuando volvió la gente Juntos por el Cambio, enojado por el tono de las preguntas, que a ustedes los tildaron como que eran una Gestapo, justo una Gestapo, ¿no? Teniendo en cuenta lo que pasó en el Banco de la Provincia de Buenos Aires. Digo, ¿qué clima tiene la oposición para defender a quién? ¿A los miembros de la Corte o a los que van a declarar para que no pisen el palito? Esto es lo que no me queda claro, ¿no? No, ellos quieren defender, Darío, a los miembros de la Corte y particularmente, te reitero, a Rosati, Rosenkranz y Maqueda. Sabés que la coalición cívica promovió el juicio político a Lorenzetti, lo que lo ha hecho entrar en contradicción, porque muchas de las acordadas que firmaron no las firmó solo la firma Lorenzetti, también sería extensible a los otros jueces. Ellos están desesperados por defender su corte, es la corte con la que lograron que arbitrariamente le dieran recurso al 7% de los argentinos y se los quitaran al 93% de los argentinos. Es la Corte con la que tienen pactado copar el Consejo de la Magistratura para evitar que sean reemplazados jueces como Bruglia, Bertucci y Llorens, que son los que sacan a mansalva fallos en favor de Macri para protegerlo. Son los que quieren proteger a los de la banda del Lago Escondido, porque si ellos mantienen la mayoría en el Consejo de la Magistratura, vos sabés que los jueces de primera instancia, camaristas, etcétera, no están sometidos al juicio político de la Cámara de Diputados. Claro. Solo se los puede remover de sus cargos por delitos en el desempeño de su cargo en el Consejo de la Magistratura. Correcto. Entonces quieren conservar esa mayoría a como sea. Entonces, bueno, son cómplices de Rosati, son cómplices de Rosenkranz, son cómplices de Maqueda, son cómplices de Robles. Por eso una diputada, cuando nos confirmaba, un alto jerarca de la Corte, nos confirmaba esta famosa y espontánea
inundación sobre las computadoras de Robles, la diputada decía, no, bueno, es una gotera, es una gotera. Bueno, supongamos que fue una gotera, ahora fue una gotera muy interesada, porque se fue directamente sobre las computadoras de Robles para inutilizarlas. Claro. Es una vergüenza lo que está pasando en la Argentina con el Poder Judicial. Ya no tienen límites de ninguna naturaleza. Moró, lo saco por un segundo del tema de la comisión y le pregunto por lo que ha pasado en el Senado, la fractura de bloque, interbloque en las últimas horas con estos 5 diputados y cómo usted recién mencionaba el Consejo de la Magistratura. Bueno, ya todos conocemos la situación de detención, de paralización en la magistratura, pero cómo eventualmente esto puede modificar, ¿no?, el transcurso de, bueno, de la actividad en el Senado y posteriormente estos enlaces, ¿no?, magistratura o lo que sea. Mira, yo la verdad que no soy todólogo, no te voy a responder sobre cuestiones que no conozco íntimamente. Estoy muy volcado a la actividad esta del juicio político. Me parece, no porque yo esté vinculado a esto, ni el resto de mis colegas, pero es uno de los temas más importantes que hoy tiene entre manos la sociedad argentina. Si nosotros no removemos esta Corte Suprema de Justicia, no removemos esta mafia judicial enquistada en cámaras de casación, cámaras federales o jueces de primera instancia, no hay democracia en la Argentina, va a haber una democracia restringida, suspendida. Yo sé que la vida cotidiana de la gente tal vez no vincula esto a sus necesidades, aunque está vinculado estrechamente, como lo hemos explicado hasta el cansancio, porque muchas de estas sentencias afectan a la gente que tiene que pagar un 100% más de tarifas de cable, de internet, sí, claro, de telefonía celular, de prepagas por sentencia de la Corte. Pero no conozco bien lo que ha sucedido en el Senado. Me pliego a lo que dijo Mariano Recalde, que no hay que dramatizarlo. Hay disidencias, sí hay disidencias, pero me parece que no hay que dar por descontado que van a dejar de acompañar las iniciativas del Frente de Todos, quienes han constituido este bloque aparte. Bien. Moró, muchas gracias por haber hablado con nosotros.